la serie del servicio del voluntariado y he titulado la enseñanza es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? En pregunta. Y allí, digamos que hemos visto, el Señor nos había venido conduciendo o llevando a momentos en entender cuál es el objetivo principal por el cual estamos acá, que es cada uno de nosotros la labor que realizamos como padres, hermanos, esposos, servidores, predicadores, maestros, personal de oficios varios, cualquier actividad que hagamos dentro de la congregación o aún por fuera de ella es un objetivo y es la coordenada que nos enseñó el Señor el primer día, y es todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo para el Señor. Eso garantiza que nuestro corazón esté alineado a Él en todo lo que hacemos. Luego nos llevaba, y me gusta siempre hacer un recorderis, que a veces nos sucede que nos empezamos a comparar con otros, con la labor que hacen otros, con lo que vemos en otros lados, y allí el Señor nos llevaba a que Dios, su reino es para que se establezca en nosotros y Él pone las condiciones. Y veíamos que Él ponía las condiciones y Él era tan generoso que utilizaba sus recursos para bendecir a unos más que a otros, porque Él es el Señor. Y eso nos llevaba a no compararnos con otros, a no decirnos es que ojalá pudiéramos. No, Él se encarga y nosotros lo servimos es a Él. Y a Él es el que vamos a responderle con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra esposa, cómo fue nuestra relación y demás, cómo fue nuestra vida de trabajo, cómo fue nuestro rol de vecinos. Vamos a rendirle cuentas es al Señor, no al que está a nuestro lado. Entonces no debemos compararlos. La tercera momento que nos llevaba el Señor y es referente a poder entregarle todo lo que tenemos y que somos a Él, y llevaba a el Señor a mostrarnos de que debemos disfrutar lo que hacemos. Y eso solo se logra cuando la intención de nuestro corazón es la pasión por servirle a Él. Y el servicio no es, lo que hacemos no es fácil, lo veíamos hace 8 días y hoy lo vamos a continuar. Y es que todo lo que hacemos cuesta. Ser papá o mamá cuesta. Trasnocharse, dedicar tiempo, madrugar un poquito más, dejar de ver televisión, eso cuesta. Esposos también cuesta, y a veces esa comparación dice, pero yo ¿por qué me casé? Si antes estaba bien, hacía lo que quería, cuando quería. Pero el Señor nos ha dado que cada rol, cada servicio, cada voluntariado cuesta. Y al que eso cuesta necesitamos entender cuánto cuesta servirle al Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle. Somos parte del ministerio de la reconciliación. O sea, ir y hacer discípulos. Ese es el objetivo principal. Y ya entramos a mirar cuánto cuesta allí. Y eso se traduce, y vamos a iniciar ya hoy, en Filipenses capítulo 2, verso 3. Yo la tengo en la nueva versión internacional, pero la podemos tener allí en la Reina Valera. Y Filipenses capítulo 2, verso 3, nos muestra cómo debemos mirar si estamos haciendo nuestro servicio de forma adecuada. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos, a nosotros mismos. O sea, todo lo que hacemos no lo hagamos por egoísmo o vanidad. Entonces hay una historia que escuchaba y creo que la he contado algunas veces, pero me llama muchísimo la atención, y es que lo que hacemos no es por el rol que tenemos, sino por la gracia del Señor. Esta historia es de la guerra de independencia de los Estados Unidos, y había un grupo de militares, y dentro de esos militares estaba el sargento quien los comandaba, y estaban varios soldados, un pelotón que normalmente son de 12 a 15 soldados, y allí estaba en ese momento, tenían que hacer una labor, y era levantar un gran árbol que había caído por la carretera para que pudieran pasar las tropas, los pertrechos, los suministros, que en ese momento pues eran
en carreta a caballo. Entonces eran jalados por caballos y la única forma de pasar en ese momento era por el camino, pero había caído un gran árbol y lo que tenían que hacer los soldados era levantar ese árbol y quitarlo para que pasaran. Y ahí estaba el sargento diciéndoles: tú puedes, muchachos, arriba, con ánimo, a la cuenta de 3. Y empezaban a solar, pero esos 12 o 15 soldados no podían porque el árbol era bastante pesado. Y lo intentaron durante 20 minutos, 25 minutos, media hora, y pues ya estaban cansados. Y a lo lejos se ve un civil, una persona de civil, que iba en su caballo montado y se va acercando. Y ella oye los gritos del sargento que le dice: arriba, ¿pero qué pasó? ¿No desayunaron esta mañana? Y vamos. Y cada vez que se acercaba veía como el sargento les ordenaba algunas veces con palabras que no eran tan correctas. Y cuando llegó al lugar le preguntó al sargento que qué pasaba. Mire, pues que usted no ve, estamos quitando este árbol, pero entonces no se meta, déjeme trabajar. Y volvieron otros 10 minutos a intentarlo y el sargento le seguía diciendo: hágale, pero él estaba parado a un lado. Hasta que el civil le dijo: sargento, ¿y usted por qué no les ayuda? Se baja de se baja de donde está, va a donde tienen que subir el árbol. Y en ese momento el sargento le dice: pero es que yo soy sargento, ellos son soldados, y usted no se meta. Y luego el civil dijo: ok, tiene toda la razón. El civil se bajó del caballo, obviamente tenía unas botas muy bien lustradas, y fue y tomó el árbol junto con los soldados, se quitó primero su gabán y empezó a ayudarles. Intentaron, sudaron, se embarraron y después de unos minutos, unos 10, 20 minutos, pudieron correr el árbol, definitivamente. Y entonces el civil le dijo: muy bien, sargento, lo hemos logrado. Le dijo: la próxima vez que usted necesite hacer algo, que usted no lo pueda hacer, llame a su general, que su general viene y le va a ayudar. Quien le hablaba era el general Washington, George Washington, que era el comandante del ejército libertador de los Estados Unidos. Y ahí nos enseña lo que leíamos en Filipenses capítulo 2. A veces la actividad que desarrollamos se vuelve más importante, o el cargo que tenemos, que lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y empezamos a sentirnos superiores a los demás. Y hay una historia en la Biblia que lo que nos lleva a entender que el servicio al Señor cuesta, pero que el Señor es demasiado bueno para premiar ese servicio. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24, segundo libro de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer el verso 10. Allí vemos un error de alguien muy conocido. El contexto de estamos, capítulo 24 del segundo libro de Samuel, un error por orgullo, un error que el enemigo a veces tienta de su cargo, de todo lo que había logrado, y a veces nos sucede. Es que voy bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, tengo bien, o soy el mejor en lo que hago, y empieza el orgullo a entrar al corazón y se nos olvida por qué estamos aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10, dice en la Nueva Versión Internacional, pero también la tenemos allí. Entonces dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que me perdones, que perdones la maldad de tu siervo. El Señor cuando organizó todo el proceso del pueblo de Israel como reinado, y el rey les había advertido a ellos: ustedes no tienen que contar al pueblo, no tienen que hacerlo porque se van a enorgullecer. Ustedes no sé si recuerdan la historia de Gedeón. Dice que Gedeón tenía más de 10,000 soldados y dijo el Señor cuando iba a liberarlos que eran muchos. Dile a los que tienen miedo que se devuelvan. Y de esos 10,000, un poco más de 10,000 soldados, quedaron alrededor de unos 5,000. Y de esos 5,000 que eran valientes, que sabían dónde querían estar, que eran decididos, hombres de batalla, el Señor le dijo: ahora son muchos todavía. Ahora usted lo que tiene que hacer es vaya a un río y los que realmente se tomen el agua de una forma espectacular, que era agacharse, recoger el agua con la mano y estar vigilantes, esos son los que llevan la batalla
contra sus enemigos. De esos más de 5,000 soldados le quedaron 300, más o menos 300 soldados. ¿Por qué? Porque era la condición del Señor para que Él se glorificara. Eso le pasó a David. David censó el pueblo porque en su corazón estaba el orgullo. Empezó el enemigo a aprovechar. Tengo todo esto. Pero él inmediatamente, que fue el verso que leímos, reconoció que había pecado. Toda consecuencia, todo pecado genera una consecuencia, unos resultados. Y David lo entendió. David dijo, he pecado, Señor, perdóname, decimos el verso. Luego, el Señor inmediatamente le dio a escoger a David 3 situaciones, que está en el verso 13 de ese mismo capítulo. Verso 13 dice así: entonces Gad, que era un profeta, fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres que vengan 3 años de hambre en el país? Primera opción. Segunda opción, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que segunda opción. Tercera, o que el país sufra 3 días de plaga. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Se lo había enviado el Señor. Entonces le da 3 situaciones o alternativas a escoger, 2 de las cuales eran caer en castigo de hombres. ¿Qué era? La primera era que los enemigos te persigan y tengas que huir de ellos. Segunda, que vengan 3 años de hambre. ¿Por qué era caer en manos enemigas? Porque al no haber comida, ¿qué tiene que hacer? Salir de donde están y comprarle a los vecinos. Y eso era depender de manos enemigas, de que ellos pusieran el precio. No sé si ustedes recuerdan en pandemia que los rumores eran, se va a acabar el papel. Y la gente iba a comprar papel y la gente llevaba, pero pacas impresionantes y ya no había papel. Y entonces aprovechaban para revenderlo. Eso era lo que le decía el Señor. Si quiere, no hay comida acá, pero usted tiene que ir donde sus enemigos y pagarles el precio que ellos digan. La tercera opción era caer en manos del Señor. David dice que escogió caer en las manos del Señor, porque algo especial, dicen más adelante del verso 13, David sabía que Dios era un Dios misericordioso. Misericordioso. Y eso lo vemos en lo que venía el Señor hablándonos en esta serie, y era que era el Señor generoso y misericordioso. Ahí hablando en una parte, una parábola en la cual habla de los talentos, y dice que hablaba el Señor y dice, el reino de Dios es como un hombre que tenía que irse a coronar, ser rey de un gran país, y entonces lo que hizo fue dejarle a sus siervos 10 talentos, 5 talentos y 1 talento. Y esa persona de 1 talento dice, Señor, yo sé que eras un hombre duro, un hombre perverso y que ciegas donde no siembras, y por eso me dio miedo y lo escondí. Y el dueño le dice, ok, sí, tú sabías que yo era un hombre duro y que yo cegaba donde no he sembrado, debiste haberle dado el dinero a los bancos, aunque sea. Sin embargo, no le acepta que era un hombre perverso, porque el Señor, estaba hablando del reino de Dios, dice que Él es generoso y misericordioso. Y eso a veces, dentro de toda la actividad que hacemos nosotros como servidores en cualquier lado, se nos olvida que tenemos un Dios generoso y misericordioso. Y entonces viene la carga en nosotros. Decimos, no, me toca hacer esto, me toca esforzarme, pero se nos olvida que Él es generoso y misericordioso, que podemos acercarnos a Él, que podemos disfrutar con Él todo momento, que podemos despedirle. Me encanta siempre la forma en que Jesús les enseñó a orar a sus discípulos. Padre nuestro. Y ahí empieza el Señor y alaba y dice la posición nuestra, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Dependiendo de nuestra cultura familiar, sabemos pedirle o no sabemos pedirle, porque no tenemos una buena relación con un papá terrenal. Entonces creemos que si le pedimos al Señor,
no nos lo va a dar porque es un hombre perverso, como decía aquel hombre en la parábola de los 3 servidores. Pero allí el Señor nos lleva a quién es Él, a qué es lo que hace. Y la generosidad del Señor es tan grande que David, aún antes de que viniera el Señor Jesucristo, pudo disfrutarla a pesar de su pecado. Vamos a ir al verso 23 y verso 24 del mismo capítulo. Y se cumplió lo que David sabía, que Dios era misericordioso. Y dice que David empezó, cuando vio que vino ese momento del ángel de la muerte, de castigo contra el pueblo, pasó este momento en el cual el Señor, David dijo, intercedió por el pueblo. La culpa es de David y dijo, realmente yo soy culpable, yo merezco el castigo, no el pueblo. Y ahí David estaba simbolizando todas nuestras acciones generan una consecuencia en nuestras siguientes generaciones. Si yo como papá tomo una decisión por impulso propio, los afectados van a ser mi esposa y mi hijo. ¿Por qué? Porque el Señor delegó en mí la autoridad de la casa. Cada rol que nos tiene el Señor, nos ha dado el Señor, viene con una responsabilidad que va a hacer verse afectado en las personas que nos rodean o que están bajo nosotros. Por eso el servicio es tan importante. El servicio es tan importante, pero a la vez con tanta responsabilidad. David intercedió por el pueblo y el Señor le dio una instrucción para poder detener lo que estaba pasando en Jerusalén. Dice el verso 23 y 24, que él iba a hacer un altar, dice David. Estaba hablando con una persona allí, llamado Araúna, y dice, todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Verso 24, pero el rey respondió a Araúna, eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten, te lo compraré todo por precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. David sabía que lo que vamos a dar para el Señor tiene un costo. Y no era por el miedo a que viniera la muerte al pueblo de Israel. Ahí iba a levantar David un altar, dice la historia, que va a levantar un altar para que ahí cesara la muerte. Pero precisamente lo que el pastor nos ha venido enseñando estos últimos domingos, de levantamos altares de consagración, levantamos altares al Señor. Esos altares son momentos donde yo puedo dedicar mi vida a nuestro Dios. Y es donde yo puedo desconectarme de muchas cosas que tengo que hacer y disfrutar el tiempo con nuestro Señor. Y eso era lo que iba a hacer David, levantar ese altar para disfrutar de la misericordia de Dios. Pero eso cuesta. Trayéndolo a tiempo presente, ¿qué nos costaría a nosotros, cada uno de nosotros, poder adorar al Señor, poder levantar un altar espiritual al Señor? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué nos puede costar hoy? Cuando usted va a levantar un altar, ¿qué puede costar? Tiempo. Y el tiempo es no solamente sentarse o levantar o venir, sino es estar totalmente enfocado en lo que vinimos. Ahorita, actualmente estamos hiperconectados. Uno físicamente puede estar acá, pero con algún dispositivo digital puede estar usted en China en este momento. ¿Por qué? Porque está leyendo las noticias de lo que está pasando en China. Entonces, eso nos cuesta, es decirle, Señor, yo voy a apartarme, desconectarme de todos los aparatos digitales, desconectarme de las redes sociales, desconectarme de aún las charlas inoficiosas para dedicártelo a ti. Ese es el objetivo de los devocionales, dedicarnos al Señor. Y hay algunos que pueden sacar el sábado 2 de septiembre para hacerlo. Los invitamos para ello. Se les ha comentado que hay unas actividades especiales. Aprovéchelo, porque usted puede dedicarle ese tiempo a un altar al Señor, a disfrutar de su misericordia, de lo que el Señor nos ha venido hablando. Y entonces
David dijo, en otras palabras, no voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. ¿El tiempo cuesta? Claro que sí. ¿Cuánto vale una hora de trabajo? Usted tome lo que usted gana en el día o en la semana o en el mes y divídalo por 8 horas o 9 horas de trabajo y ahí saca las horas que usted gana. Una hora de trabajo. Y eso es lo que usted dice, bueno, Señor, le voy a dar lo que a mí me cuesta. Y es el tiempo. Lo otro que tenemos es darle un altar al Señor, lo que me cuesta tomar mis dones y talentos y entregárselos a ti, a Él. Para eso el Señor me ha dado dones y talentos. Eso es parte del servicio. Otra cosa que me puede costar es decir, aprender a obedecer. Y es, no me gusta, pero es que la persona que está allá, que me pone a hacer alguna actividad, y hablemoslo ya de aquí de la iglesia local, no sabe hacerlo, no lo hace como yo lo haría, pero el obedecer es algo que usted le está entregando al Señor como altar. Eso es decirle, Señor, yo te estoy sirviendo es a ti, aunque tal persona me está puliendo, yo lo hago para ti. Y ahí son decisiones, porque cualquiera puede decir, no, esto no está bien, yo me voy. No lo hago porque aquí no me aceptan. Entonces ahí no le estás dando al Señor algo que te cueste. No estás dando un altar de alabanza, un altar de consagración, un altar de servicio al Señor porque no lo quieres hacer. El rey David podía haber dicho a esta persona al que le iba a rendir culto, me encanta el verso 24 y dice, el verso 23, todo esto lo doy a usted, que el Señor su Dios vea que su majestad. Araúna no era creyente, pero sabía que al hacer altares era importante. Que el Señor su Dios o rey, porque esto va a ser para su Dios. Hay sus momentos en que personas no creyentes hablan a nuestra vida. No sé si recuerdan a Balaam, la burra de Balaam, un profeta de Dios que tenía poder en la boca, pero que se había dejado corromper y que le habían pagado para maldecir al pueblo de Israel cuando venía cruzando desde Egipto hacia la tierra prometida. Y allí es cuando la burra le tocó que le hablara al profeta porque iba a hacer algo de forma incorrecta. Eso es algo que me cueste. Agachar la cabeza, dedicar tiempo, recursos. Y recursos no es la cantidad. No sé si ustedes recuerdan, y hace poco lo escuchaba de alguien, se me escapa ahorita en cuando, de que Jesús, me pareció muy, muy curioso, Jesús se sentó cerca de donde depositaban en el templo las ofrendas. Jesús, que era una persona tan ocupada, le dio por sentarse a mirar quién depositaba las ofrendas, a supervisar. Y ahí fue cuando dice, vino una viuda y dio 200 pesos. Y le dijo, esta mujer dio más que todo el resto. Los recursos, cuando ofrendamos al Señor, cuando diezmamos al Señor, cuando damos esa primera siembra, cuando le damos aquí nuestra congregación, la gran siembra que es en diciembre normalmente, son momentos en los cuales podemos levantar un altar de adoración para el Señor. Es dar eso que nos cueste. ¿Será que lo estamos haciendo como la viuda o lo estamos haciendo como los ricos? Lo que me sobre. Yo soy buena gente. El Señor mira la intención del corazón, eso lo veíamos hace 8 días. Eso es lo que nos cuesta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón para la parte del servicio? Hay otros ejemplos en la Biblia donde también muestra que realmente cuesta y que ese costo es un olor fragante para el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 4. Segundo libro de Crónicas, perdón, verso 4. Y vamos a leer ahí unos versos de este capítulo.
Dice el verso 4. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Es un texto muy conocido, porque lo aplicamos aún, que cuando las cosas van mal, nos acercamos al Señor. Ahí sí empezamos a buscarlo, empezamos a entrenar al Señor y buscar alguna respuesta. Pero cuando las cosas llegan en calma alrededor, nos olvidamos. Pero vamos a ver ese contexto de este capítulo, del capítulo 15. ¿Quién estaba hablando allí? Vamos a leer desde el primer verso, verso 1. Perdón, verso 1 de Segunda de Crónicas. Allí, en este caso, estaba hablando de uno de los reyes, en este caso era Asa, y de las circunstancias que estaban viviendo allí. Segunda libro de Crónicas, capítulo 15, vamos a leer el verso 1. Dice, el Espíritu de Dios, y me encanta cómo arranca, Segunda de Crónicas, vino sobre Azarías, hijo de Obed, verso 2, y este salió al encuentro de Asa y le dijo, del rey Asa, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúcheme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación, que fue el verso que leímos, se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Y ahí el Señor empezó a contar. Pero mire la instrucción que decía el Señor, es de hagamos altares, dediquemos tiempo, busquémoslo al Señor, no por lo que nos hace falta, sino por lo que Él merece. O sea, o dediquemos tiempo, talentos y recursos para darle todo al Señor. En ese momento el rey estaba consolidando su reinado y tenía varias cosas que hacer. Y el Señor le dijo, mira, tienes que empezar a hacer algo más drástico de lo que habían hecho tus antecesores. Algo fundamental es volverte a mí. El tiempo pasa muy rápido. Un ejemplo, mi hijo ya cumplió un año, va a cumplir un año, 13 meses de edad. El tiempo pasa muy rápido. Y si nosotros no somos intencionales en lo que hacemos, vamos a perder el tiempo. Y el recurso que nunca se recupera y ni podemos volver a recuperarlo es el tiempo. Los millonarios que han perdido su riqueza pueden volver a recuperar su riqueza con otra idea o con trabajo, con reformas y demás. Se pueden volver a casar, como le pasó, pueden tener otros hijos, como le pasó a Job. Perdió sus hijos, pero el Señor le dio más hijos, pero no le dio tiempo. El tiempo es el único recurso que se acaba. Debemos ser intencionales en lo que le damos al Señor en cualquier rol o en cualquier servicio. Tanto era lo que hacía, la pasión de Asa por servir al Señor, que llegamos al verso 16. Vamos a leer del 16 de capítulo 15 de Segunda de Crónicas al verso 19. Y dice así: además el rey Asa destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una imagen repulsiva de la diosa Acera. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Verso 17. Aunque no quitó de Israel los altares paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Verso 18. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Y verso 19, durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. ¿Qué tuvo que hacer para demostrar que le costaba servir al Señor? Coger a su abuelita, que se llamaba Maca, que era la reina madre, y decirle: no, señora, usted no hizo las cosas bien, la destituyó y tras del hecho destruyó esa figura de acera. ¿Cuesta servir al Señor? Claro que sí. ¿Pero vale la pena?
Claro que sí, verso 19. Durante los 35 años de reinado, sus primeros 35, hubo paz en el reinado de Asa. La recompensa del Señor. Dice, yo doy la paz, no como el mundo la da, decía Jesús. Cuando nosotros damos tiempo, dinero y talentos a buscarlo a Él, un altar de adoración, a entregar a Él todo lo que somos, el Señor nos recompensa aún con más cosas. Pero cuesta. Tener que decirle a una amistad, no, usted no es buena amistad para mí, yo vengo es a adorar al Señor, o déjame, yo llego y voy a adorar al Señor y quiero llegar temprano a lo que es mi compromiso. Y no es llegar por llegar, sino es mi compromiso llegar temprano o hacer de la forma adecuada o estudiar y ser el mejor. ¿Por qué? Porque cuesta. Tomar decisiones cuesta, pero vale la pena. Decirle a alguien no, vale la pena. Y es uno de los mejores regalos que he tratado de empezar a darme, es el no. No comprometerme a tantas cosas o decir no, a esto no vamos. A esto no, al compromiso, no lo hacemos. A dedicarle sábado a la familia, disfrutar en la casa y con Joel. Eso, no hay nada mejor que aprovechar, saber decir no. Y eso es lo que hizo Asa, le costó seguramente la relación con su abuela. No pudo haber mantenido esa relación, pero Asa fue un hombre que amaba al Señor, que sabía que le costaba. Y con esto termino, vamos a ir a Lucas capítulo 14, verso 25 al 34. Lo vamos a leer todo. Ahí habla Jesús y nos habla a nosotros ya 2023. Lucas capítulo 14, vamos a leer desde el 25 al 34. Y eso puede que suceda. Dice el verso 25 de Lucas capítulo 14. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, las reglas las pone el Señor. Verso 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuesta servir al Señor y ser el discípulo del Señor. Ahí estaba poniendo las reglas Jesucristo. Lo primero debe ser Él. Si alguien nos está manipulando para que no busquemos al Señor de la forma que Él quiere, estamos dejando que el amor por esa persona, por ese trabajo, por ese rol, por ese liderazgo, por esa actividad, reemplace al Señor. Y no vamos a ser discípulos. No puede ser mi discípulo, decía ahí el Señor. Y ahí estaba lleno de grandes multitudes, dice el verso 25. Verso 27, bueno, listo Señor, yo te amo a ti y lo primero eres tú y te busco a ti. Verso 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Fuera de decirle, Señor, yo te amo y tú eres lo primero para mí, yo soy obediente, tengo que cargar mi cruz. Y mi cruz puede ser que me es difícil someterme a otra persona, pero cargo mi cruz y le sirvo al Señor porque estoy bajo sujeción de otra persona. Cargo mi cruz y puedo ir decirle, Señor, es que me trató mal, no la puedo perdonar. Cargo mi cruz y le digo, Señor, yo no lo puedo, pero tú me das el regalo del perdón. Y sigo viendo al demás superior que a mí mismo. Cargar la cruz. Enfocarse en que algo nos cuesta. Nos va a costar. Claro que sí, lo decía Jesús. Horrores nos cuesta. Verso 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Excelente ejemplo. ¿Acaso si tú te quieres casar no vas a hacer el costo que significa tener un cónyuge? Si es la mujer,
a quién cocinarle, a quién lavarle la ropa, a quién adicional a tu trabajo tener que decirle, ok, amor, lo que tú digas se cumple. Porque es la cabeza del hogar. Si no eres capaz de aceptar y decir, ok, tú eres quien manda, mejor no nos casemos. Dice ahí, haga el cálculo. Y a nosotros tener que responder y amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, si no somos capaces de hacerlo, no nos casemos. Si no somos capaces de sacrificar y entregar tiempo, descansos por criar a un hijo, por enseñar, por jugar, no nos casemos. Si decimos, no, es que yo quiero servir, pero no somos capaces de tener la entereza, de madrugar muchas veces a ese servicio y se nos vuelve cansancio, no nos pongamos a servir. Y dice el Señor, hagan los cálculos. Verso 29, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Lo principal no es empezar, lo principal es poder terminar, como decía Pablo. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Nuestra vida es cómo finalizamos. ¿Cómo finaliza nuestro negocio? ¿Cómo lo llevamos a buen término? ¿Cómo finaliza nuestro matrimonio? ¿Cómo llegamos hasta viejitos a cumplir lo que el Señor nos había dicho hasta que la muerte nos separe? Nuestra labor es cómo estamos sirviendo hasta lo último. No quiere decir que nos vamos a perpetuar en ese cargo o en esa labor, pero sí el servicio es por siempre. Dice Jesús, yo trabajo porque mi Padre trabaja. En el cielo no es que nos vayamos de vacaciones, allá aún el Señor, si el papá trabaja, el Padre trabaja, a eso vamos a ir a la eternidad a trabajar. Allá no hay pensión, allá no hay jubilación, allá no hay pereza, porque todo el tiempo estamos adorándolo al Señor, sirviéndolo. El trabajo no es como dijo el profeta, señora, el negrito del batey, el profeta el negrito del batey, no, que lo hizo Dios como castigo. Primero apareció el trabajo y después el pecado. Adán, tu labor es administrar el huerto, ponerle nombres y ahí el trabajo. Actividad, el trabajo nos lo manda el Señor. Y dice el verso 30, y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Verso 31. O supongamos que un rey está a punto de ir a guerra con otro rey. Mira otro ejemplo de Jesús y tenemos que mirarle. Voy a pedirle a los muchachos de alabanza si me acompañan. Y dice así, verso 31. ¿Acaso ese rey no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Verso 32. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Verso 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, verso 34, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperará el sabor? Lo fundamental no es lo que tenemos. Lo que tenemos nos ayuda a servir al Señor. No, el Señor nos ayuda a la parte de las riquezas. Si nosotros entendemos que la prioridad es el Señor y las decisiones se basan en el Señor, decisiones tan básicas como ¿dónde me voy a ir a vivir? Si el Señor me ha puesto en un lugar y me ha sembrado, debería ser ahí. ¿Dónde escoger dónde vivo? ¿Dónde escoger a dónde me traslado? Aquí en Colombia no pasa mucho, pero sí en Estados Unidos, donde por un trabajo la persona se traslada de ciudad y deja de congregarse. Necesitamos no perder el sabor. Dice el verso 34. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo recuperará el sabor?
Verso 35, no sirve ni para tierra ni para abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Asa dio algo que le costó. El rey David pagó algo que le costó. Y habla el Señor de que ser discípulos del Señor nos cuesta. ¿Dar qué significa? O sembrar. Quien da poco, logra poco. Lo que más nos cuesta es lo que más valor va a tener. ¿Qué estamos dando nosotros? Lo que nos sobra para el servicio, como los ricos o la viuda. Estamos dando todo lo que tenemos, todo lo que es nuestro talento, todo lo que es nuestro tiempo y todo lo que es nuestros recursos para que la obra del Señor se extienda. Decisiones. Cada uno toma decisiones. Y el dar es en tiempo, y el tiempo es de compromiso. Me encanta una frase que he escuchado de un pastor. Cada uno de nosotros en nuestro servicio o rol debemos ser probados y comprobados. Probados en los momentos difíciles de cuando vengan, cómo reaccionamos a esos momentos difíciles. Y comprobados en el tiempo de seguir sirviendo. Quien es probado y comprobado, tenga la seguridad que el Señor lo va a premiar, porque ha resistido, sino la historia de los discípulos. Probados en la cruz, comprobados en la persecución, y aún el Señor les dio aún mayores cosas. Vamos a ponernos en pie. Cuesta, ¿cuánto me cuesta? Todo me cuesta servir al Señor. Tiempo, mi vida, recursos y talentos. Estaré dispuesto a darlo. Cada respuesta de cada uno. Vamos a orar y a cerrar nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, tú hablabas de los que somos discípulos. Necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos metiendo. Si tú diste tu vida por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar? Señor, Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón. Ay, Señor maravilloso, ¿qué estamos dispuestos a dar? Señor, si aún la fuerza ha bajado, ha menguado, venimos delante de ti, Señor. Danos sabor como la sal. Apaciónanos, Señor. Oh, apaciónanos, Señor. Que lo más importante seas tú. Que tomemos decisiones radicales, aunque la familia se vea afectada. Radicales, porque primero eres tú, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que tú nos mandas. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Señor. Realmente estamos haciendo lo que tú nos mandas hacer. Cuesta, claro que cuesta. Estamos dispuestos a pagar el precio. Estoy dispuesto a pagar el precio. Mi Dios es generoso, mi Dios es misericordioso. Tú pones las reglas. Y no estoy aquí para decir porque es un Dios amor, no. Estoy aquí para decir, Señor, tú pones las reglas. Gracias, Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro corazón.
Oh, sí, Señor, oh, eres tú, Señor. Gracias. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Así es, Señor, en nuestra oración. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, esta noche mi actitud es de discípulo. Es creer, de disfrutar, es dejar que tú pongas las condiciones, dejar, Señor, que tú des las instrucciones, dejar, Señor, que tú te seas glorificado, que tú, Señor, seas lo primero en mi vida. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Solo tú. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Espíritu. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh, somos tuyos, Señor. Oh. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Eres lo primero. Sí, Señor, sí, sí, Señor. No hay nadie más importante que tú, Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Mi actitud es de discípulo. Sí, Señor. Oh, Amén. aleluya. Una actitud de discípulo es en cualquier circunstancia alabarlo a Él, exaltarlo a Él. Y antes de salir, vamos a alabarle al Señor. Vamos a decirle: Dios, tú eres increíble, eres poderoso. Y Señor, todo es tuyo. Y voy a disfrutar mi presente porque mi futuro lo tengo asegurado en ti. Aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Iglesia, Dios les bendiga. Esperamos que tengan una feliz noche.